¡Hey! Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que un error que la mayoría cometemos al preparar recetas está en la manera en cómo medimos o pesamos los ingredientes? El no saber qué medida usar puede afectar el resultado final de tu receta. Yo he cometido ese error también y he arruinado recetas maravillosas. Pero para evitar eso, en este video te voy a mostrar la diferencia entre pesar o medir ingredientes en polvo, para ayudarte a tener más claros estos conceptos. Primero, te voy a enseñar las cucharas comunes que todos tenemos en casa, como esta que es la cuchara sopera, la que siempre usamos. Después tenemos la cuchara cafetera, para el café o té, y que es casi la misma que podemos encontrar en la mayoría de los desechables. Ahora te muestro algunos ejemplos de sets de cucharas medidoras, las que solemos encontrar para repostería principalmente o para elaborar recetas más detalladas. Normalmente vienen en un juego de 4 piezas, que son los sets más básicos. Puedes distinguir la medida de cada una de ellas porque están grabadas en la parte de arriba los números, normalmente con una fracción. Bueno, en estas no se alcanza a ver mucho, pero este es solo un ejemplo de un tipo de modelo. También pueden venir en paquetitos, todas juntas dentro de un arillo, como este, en el cual vienen 6 piezas, las cuales tienen unas letritas seguidas de un número. Por ejemplo, 1 TBSP y luego unas piezas pequeñas con las letras TSP, con números en forma de fracción. Ahora, la manera más fácil de entenderlas para mí es como me enseñó una maestra en unas clases de repostería: separarlas por familias. La familia TBSP, que son las grandes, y las TSP, que son otra familia, las más pequeñas. Por ejemplo, en este otro modelo ya las separé en familias. La primera familia son estas dos, las TBSP, y se llaman así por sus siglas en inglés: tablespoon, medida 1 y media. La siguiente familia se llama TSP o teaspoon en inglés, y vienen en medidas desde 1/8, 1/4, media y una completa, y serían las cucharitas o cucharas cafeteras. Es importante mencionar que las TBSP se llamarían así comúnmente cucharas. Las personas las identifican así, y las TSP como cucharitas o cucharas pequeñas. Ahora vamos con las tazas. Tenemos las tazas medidoras, que por ejemplo en este modelo solo tengo una taza entera y media taza. Se puede ver que siempre están grabadas. También hay sets o modelos con más piezas, como este, en donde encontramos una taza completa, luego media taza, 1/3 de taza, 1/4 de taza, y se pueden ver los números que las identifican. También podemos encontrar esta medida de tazas en tipo vasos medidores, en las que vienen las medidas a lo alto. Si vemos su correspondencia, serán comparadas con las tazas comunes que tenemos en casa, como por ejemplo estas. Pueden haber tazas más grandes o más medianas y las típicas tazas de café, que hasta donde yo sé, son de estas de las que tomaron referencia para la medida de las tazas reposteras. Para repostería también tenemos estos vasos graduados, o por ejemplo este otro, que son más bien jarras medidoras, las cuales vienen en medidas de tazas, hasta más de una si son vasos grandes, o en fracciones, como en este ejemplo que vienen 2/3. Y también vienen sus divisiones en mililitros para los litros, o para los líquidos. Entonces, como ya te mostré, estas tazas medidoras corresponden a las que tenemos en casa. Voy a mostrarte unos ejemplos de medición usando harina. Comenzaré midiendo cuánta harina cabe a una taza de las que tenemos en casa. Para ello, la manera correcta y estandarizada de llenar la taza medidora sería tomando harina poco a poco con una cucharita hasta completar todo el contenido de la taza. De esta manera, vamos a evitar aplastarla o apelmazarla. No vamos a apretar, porque si no,
no correrían libres las partículas de harina y por lo tanto estaríamos dando un resultado erróneo con más peso de lo que es. Lo que sí podemos hacer es dar pequeños golpecitos para que solita la harina se asiente y así continuaremos llenando la taza hasta que se derrame. Puede haber montañitas o cúmulos de harina, pero estos se van a retirar después con una espátula o con un cuchillo plano al ras. Listo, así quedaría y ahora lo voy a pesar para comprobar cuánto es la equivalencia de una taza medidora en gramos. Voy a vaciar el contenido en un recipiente y hacer la medición en la báscula. Este modelo de taza dio 136 gramos. Voy a ver si esta harina cabe en la taza cafetera ordinaria. Voy a vaciar completamente la harina para ver hasta qué altura queda y saber más o menos, si no tenemos una taza medidora, hasta qué altura deberíamos estar llenándola con harina, por ejemplo. Y como puedes ver, me queda un poco de espacio, más o menos quedan como 2 centímetros hasta el borde. Entonces es importante que consideres esa diferencia al momento de hacer tus mediciones. Voy a pasar el contenido a esta otra taza que pareciera un tamaño igual bastante estándar. Este tipo de tazas suelen tener serigrafía o dibujos. Son bastante comunes también en nuestras casas. Voy a ver la capacidad que tiene. Y sí, en efecto, es similar a la taza de café, más o menos la misma capacidad. Ahora voy a pasar esa misma harina a la taza de dibujo, que es un poco más grande. Son esas tazas más amplias que tienen relieves o diseños un poco más elaborados. Estas tazas probablemente sean más anchas. Entonces, como puedes ver, es importante saber qué tipo de taza vamos a utilizar para medir nuestros ingredientes. En este ejemplo, quedó un poco más de espacio, como unos 4 centímetros más o menos. Bien, ahora voy a comenzar haciendo la medición de las cucharas. Primero, con la cucharada sopera normal de casa, la introduzco en la harina y así la peso. Eso me da un peso de 10 gramos. Ahora voy con la cucharada cafetera y me da un peso de 5.17 gramos. Ahora continúo con las cucharas medidoras, empezando con la familia TBSP número 1. Voy a tomar harina y le voy a retirar el exceso al ras con una espátula y procedo a pesar. Me da 8.19 gramos. Sigo con la de media cucharada y me da 3.96 gramos. Sigue la familia TSP, medida una cucharadita, que da 2.72 gramos. Media cucharadita, 1.15 gramos. Un cuarto de cucharadita, 0.67 gramos. Y por último, un octavo de cucharadita, 0.36 gramos. Aquí te muestro los resultados del pesado de cada una de las cucharas, para que veas que cuando usamos unas cucharas comunes de casa, es un poco más subjetivo el valor, hasta donde tenemos que llenarlas, y en cuanto a las cucharas medidoras, también a veces lo hacemos dejando el borde, lo cual nos puede dar un poco más de error por gramos extras. Voy a comenzar ahora con las tazas medidoras, llenándolas con harina. Voy a comenzar por la más pequeña, que es un cuarto de taza. Es importante recordar que no se debe de apretar, simplemente se debe dejar caer la harina y retirar el exceso con una espátula o con un cuchillo plano. Este cuarto de harina pesó 33.47 gramos.
Sigue la de 1/3. De igual manera se llena, se quita el exceso al ras y esa da un peso de 44.67 gramos. Continúo con la medida de media taza. Da un valor de 68.55 gramos. Y por último, una taza completa. ¿Se dan cuenta que hay como una línea un poco debajo del borde de las tazas? Bueno, pues igual yo antes me confundía y las llenaba hasta esa línea. Para ser sincera, siempre hay una confusión con este tipo de medidas. Es por eso que quise mostrar este video para dejar evidencia hasta dónde me lleva la curiosidad. Esta pesó 132.17 gramos. Los resultados de los pesos de las tazas de este modelo quedarían así. Como puedes ver, se trata de estandarizar esta medida llenando las tazas de manera uniforme, siempre con golpecitos, retirando el exceso al ras, pero aún así pueden haber variaciones. Quise volver a medir la taza gris para saber si había alguna variación en mi manera de llenarla, y en efecto sí la hubo. Al menos para este experimento que hice, la primera vez que la pesé, daba un resultado de 136 gramos. Ahora dio 145.70. Yo sé que tal vez es necesario hacer más mediciones para descartar errores, pero más adelante te explicaré por qué lo hice así. Llené y pesé también la media taza del modelo gris igual para compararla con el modelo verde. Y arrojó un resultado de 76.56 gramos, un poco más que la media taza verde que dio 68.55. Aquí te dejo los valores de esta comparación. Como puedes ver, hay variaciones en este tipo de mediciones y de pesajes. Pero esto no quiere decir que siempre tendremos errores. Más bien, la intención de este video es que veas que puede haber variaciones que están afectando tus recetas y que seas consciente de cómo puedes corregirlas. Podría yo seguir haciendo experimentos y buscar reducir y contabilizar los errores, pero no quiero que te estreses ni te confundas, más bien quiero ayudarte a entender por qué puede ser que tengas problemas en tus recetas. Si la receta que quieres la has adaptado a cucharas o tazas, te sugiero que perfecciones tu método de pesado y que trates de cambiarlo en peso a gramos o en onzas, porque de esa manera vas a tener resultados más constantes y exactos. Porque como ya vimos, el medir a cucharadas puede ser un poco subjetivo, a menos que lo hagas de una manera estandarizada, ya que al pesar y tener un número en gramos, tendrás un valor más estable y constante. Te invito a que hagas este experimento casero en tu cocina, utilices diferentes ingredientes en polvo, de los que más uses, como azúcar, sal, chocolate o leche en polvo. Después te explicaré la diferencia entre pesar y medir con otro tipo de ingredientes, como los líquidos y las grasas. Bueno, hasta aquí llegamos al final. Cuéntame en los comentarios qué ingrediente te gustaría usar en tus experimentos caseros. ¿En cuál has notado más diferencias entre pesar y medir, usando cucharadas o gramos? Y recuerda que el mejor laboratorio es tu cocina. Si te gusta aprender sobre ciencia en la cocina y hasta dónde nos lleva la curiosidad culinaria, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por tu atención. ¡Adiós!